Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Es un gusto saludarlos nuevamente en un nuevo tema que compete la materia de educación física y deportes. Vamos a tocar el primer tema que tiene que ver con las capacidades coordinativas. Y antes de comenzar el tema, debemos definir algunos conceptos que son de vital importancia, como ser qué es la coordinación motriz. Y podemos decir que la coordinación motriz es la facultad que tienen las personas para realizar movimientos de los más simples a los más complejos, realizándolos de forma eficaz, permitiendo un gasto de energía mínimo y posibilitando una ejecución eficiente de los elementos técnicos y tácticos relacionados con un deporte concreto. Básicamente, si hablamos de palabras más sencillas, podríamos decirlo, este concepto nos quiere decir que la coordinación motriz es esa capacidad que tenemos nosotros, las personas, de poder realizar nuestros movimientos con facilidad, ¿sí? Eh, ya sean desde las cosas más sencillas y fáciles que vamos aprendiendo desde nuestra niñez y crecimiento, como es caminar, correr, saltar, hasta seguramente hacer movimientos bastante complejos, más que todo si hacemos algún deporte, por ejemplo la gimnasia o artes marciales, o etcétera. ¿No? Esto nos permite coordinar nuestra motricidad para lograr esos movimientos que queremos realizar. Después tenemos el concepto de capacidades coordinativas. Las capacidades coordinativas son un conjunto de elementos motores que fijan y regulan la dirección de los movimientos que se realizan con una determinada finalidad. Esas capacidades motrices están plenamente interrelacionadas entre sí, dando como resultado una acción motriz efectiva. Bueno, bien lo dice el título de capacidades coordinativas, que es el conjunto de todos esos elementos de motricidad que habíamos dicho con anterioridad, ¿sí? Para lograr un movimiento que está determinado con una finalidad. Por ejemplo, yo quiero realizar una carrera de 100 metros, esa es mi finalidad, realizar la carrera. Tengo que hacer ciertos movimientos motrices, pero todos tienen que estar interrelacionados entre sí, es decir, todos tienen que estar coordinados, ¿no? Para dar como resultado de esas diferentes acciones motrices coordinadas, una acción motriz, podríamos decir, más macro, más general, que sea efectiva. Por decirte, si vas a correr esos 100 metros, tendrías que tener acciones motrices del brazo, por ejemplo, el braceo, acciones motrices del ángulo de tu columna, acciones motrices del movimiento de tus piernas. Y todas estas acciones motrices, digamos, de forma independiente, se tienen que coordinar e interrelacionar de forma que hagan una acción motriz general efectiva. Tenemos la clasificación de las capacidades coordinativas. Las capacidades coordinativas, al caracterizarse por disponer de un conjunto de elementos que son primordiales para ejecutar adecuadamente una tarea motriz, en base a una secuencia de procedimientos, se las clasifica de la siguiente manera. Tenemos a las generales o básicas. Las generales o básicas son la regulación y dirección del movimiento, adaptación y cambios motrices. La regulación y dirección del movimiento se refiere, por ejemplo, a cuánto tiempo realizas un movimiento, hacia qué dirección vas en ese movimiento, ¿no? Si vas al frente, adelante, atrás, a los costados. Y después tenemos la adaptación y cambios motrices. La adaptación motriz significa que, por ejemplo, hay algún movimiento que no has realizado antes y que estás haciendo por primera vez. Tu cuerpo se tiene que adaptar, acoplar para poder realizarlo. Cambios motrices son esos cambios que, por decirte, estás realizando una carrera de 100 metros, pero de repente te ponen vallas, obstáculos. Entonces, de realizar una acción motriz como es el correr, tienes que hacer un cambio motriz inmediato, como sería saltar las vallas, ¿no? O en fútbol, en básquetbol, que hacen constantemente cambios de dirección, por ejemplo. Especiales.
Son el equilibrio, la orientación, el ritmo, anticipación o reacción, diferenciación, acoplamiento o sincronización. No vamos a entrar en detalle en cada uno de estos ni explicarlos porque más adelante durante todo el desenvolvimiento del trimestre vamos a ir tocando un poquito más a profundidad cada uno de estos, ¿sí? Pero básicamente creo que por lo menos que por palabras populares o de fácil entendimiento de cada uno, más o menos entendemos todas estos conceptos que nos quieren decir las capacidades coordinativas especiales, ¿no? Eh, por ejemplo, el equilibrio, que es uno de los más conocidos, que es la repartición de un peso adecuado para lograr un punto medio, ¿no? Por decirlo así, hasta el estar de pie es un equilibrio, que colocamos el mismo peso en ambos lados de nuestro cuerpo, en ambas piernas, y estamos bien parados, ¿no? O si levantamos una pierna, tenemos que también cambiar el peso de nuestro cuerpo y compensarlo de alguna manera para poder estar sobre una pierna. La orientación tiene que ver con saber dónde es arriba, abajo, atrás, adelante, izquierda, derecha, con la lateralidad, etcétera, y así cada uno de estos, ¿no? Que como les digo, no vamos a entrar en detalle porque lo vamos a ir desarrollando más adelante, pero es importante que pongan de forma puntualizada, sepan cuáles son las capacidades coordinativas específicas. Después tenemos las capacidades coordinativas complejas. Tenemos el aprendizaje motor, la agilidad. ¿Por qué son complejas? Porque todas las anteriores capacidades, ¿sí?, que habíamos aprendido y vamos adquiriendo, eh, se reflejan en esta, ¿no? Pues aprendizaje motor, como les digo, vas aprendiendo eh, movimientos más complejos, ¿no? Por decirte, tú has aprendido a hacer una coordinación general, digamos, has aprendido a hacer una sentadilla. Por un lado, has hecho después, has aprendido a hacer una flexión, por otro lado. Por otra parte, has aprendido a hacer un salto. Pero un aprendizaje motor más complejo sería hacer un burpee, por ejemplo, ¿no? Significa que tienes que saltar, flexionar y hacer una sentadilla, todo en conjunto, ¿no? En un solo ejercicio. O la agilidad es esa capacidad de cambiar de dirección rápidamente, de acoplarse, de adaptarse al movimiento, etcétera. Que la mayoría de los deportes que no son deportes cíclicos, o sea, de repetitivos, tienen esta capacidad bien desarrollada, ¿no? Conclusión. El desarrollo de las capacidades coordinativas es determinante a la hora de realizar actividades físicas y deportivas, ya sean estas de carácter recreativo, formativo o competitivo, con el propósito fundamental de crear a través de estímulos adecuados una adaptación coordinativa a nivel neuromuscular que permitan a los niños y jóvenes la ejecución de movimientos óptimos al momento de realizar cualquier actividad que involucre una actividad física o deportiva, o incluso cotidiana aplicando los movimientos apropiados en los momentos que lo sean necesarios. Es importante esta conclusión para cerrar la idea que nos dice que no importa en qué nivel hagas una actividad físico-deportiva, de forma recreativa, formativa o competitiva. Esto quiere decir que desde las cosas más básicas como una actividad física, como es el caminar, tienes que coordinar tus movimientos. Ustedes se imaginan caminar, por ejemplo, con la mano izquierda y con el pie izquierdo adelante y la mano derecha y el pie derecho atrás e ir intercalando. Se vería raro, es un movimiento incómodo, no es un movimiento efectivo. Desde lo más básico que es una caminata, tienes que coordinar el movimiento para que, por ejemplo, la pierna izquierda vaya adelante junto con la mano derecha y la pierna derecha vaya adelante junto con la mano izquierda, ¿no? Y ni qué decir de movimientos tan complejos en los deportes. Podemos hablar de cientos de movimientos bastante difíciles y complejos que se presentan en actividades físicas y deportivas. Pero, como les digo, la coordinación es tan importante para nuestro desarrollo que hasta en las cosas más sencillas, más básicas que podemos hacer, está presente, ¿no? Por eso es importante desarrollarla. Bueno, a continuación vamos a pasar a más o menos dar ejemplos para que entiendan un poquito más sobre los tipos de las coordinaciones, como habíamos dicho, tipos de capacidades coordinativas. En esta ecuación tenemos las generales o básicas, que ya hemos hablado de ellas, pero las vamos a ejemplificar un poco más. La regulación y dirección del movimiento. La regulación y dirección del movimiento se refiere, como les había dicho en un punto, regula, por ejemplo, el tiempo,
del movimiento. ¿Qué significa eso? Te regula, por decirte así, cuánto tiempo vas a dar la vuelta a una cancha de fútbol, por ejemplo, cuánto tiempo vas a dar una vuelta a una pista atlética de 400 metros. Entonces, vas regulando eso, ¿no? Digamos, te dicen ya, da la vuelta en 5 minutos, irás más lento. Si te dicen dar la vuelta en 1 minuto, irás más rápido, ¿no? Regula el tiempo del movimiento. Después tenemos control del espacio del movimiento. ¿Qué significa esto? Que te ayuda y te enseña a adaptarte a cómo debe ser tu movimiento de acuerdo al espacio. Por ejemplo, no es lo mismo realizar un esquivo de un golpe, por ejemplo, un deporte de combate en una esquina de un cuadrilátero donde no hay espacio, estás acorralado, que cuando estás en el medio del cuadrilátero y tienes bastante espacio, ¿no? Te ayuda a coordinar ese tema. Dirige la dirección. Bueno, esto es simple y sencillo. Te, te ayuda a saber dónde vas a ir, ¿no? Hacia qué lado vas a ir, hacia qué lado vas a girar, o si vas a seguir recto, adelante, atrás, etcétera. Después tenemos características de la regulación y dirección del movimiento. Por ejemplo, la toma de conciencia, decidir el tipo de desplazamiento a realizar, la dirección, decidir sobre la trayectoria que se quiere seguir, la velocidad, determinar que se desea emplear en el desplazamiento y el freno, terminar el recorrido controlando el cuerpo sin perder el equilibrio. Bueno, la finalidad de la regulación y la dirección del movimiento es regular el desarrollo de las acciones motrices para lograr los objetivos deseados. Eso significa qué movimientos quieres lograr. Bueno, estimados alumnos y alumnas, eso es todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la clase virtual interactiva. Hasta la próxima.